Seguimos entonces nuestro estudio de Apocalipsis. Continuamos estudiando las 7 iglesias. Ya vimos Pérgamo, ya vimos Éfeso y ya vimos Esmirna. Continuamos entonces con Tiatira. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce fundido, dice esto. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentir si no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras malas de ella, o de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y les daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, les digo que no les impongo otra carga. No obstante, lo que tienen reténganlo hasta que yo venga. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le haré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, Tiatira está cometiendo algo grave, ¿no? Y empezamos por lo positivo siempre, y es, uno, yo conozco, ¿no? Y vemos que esto está completamente relacionado en todas las demandas pactales de Apocalipsis con el conocimiento de Dios de su pueblo, ¿sí? El conocimiento que Jesús tiene sobre su propia, la situación de su prometida, de su esposa, y que todo lo que hacen está bajo el control de él, ¿no? Él está completamente informado, él conoce completamente todo lo que hacen, tanto bueno y como malo. Todo el sufrimiento, toda la persecución, todas las muertes que han vivido, todo siempre está bajo el conocimiento de Jesús. Entonces dice, yo conozco tus obras y eso va a ser importante, porque es un tema que vamos a ver a lo largo de esta demanda pactal. Tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Entonces, cuando comenzó Tiatira, tenía unas obras pequeñas y ahora son más grandes. Y vemos en esas el amor, la fe, el servicio y la perseverancia de la iglesia de Tiatira. Han crecido en amor, han crecido en fe, han crecido en servicio los unos a los otros y en perseverancia. Y por lo tanto vemos, ahora son más, sus obras son mayores que las anteriores. Y eso es bueno, ¿sí? El crecimiento de una iglesia y el crecimiento de las personas de una iglesia no necesariamente tiene que ser en cantidad. Muchas veces diría yo, y hasta es más importante que la iglesia crezca en calidad. No quiere decir que ambas cosas sean antitéticas y que si tengo más cantidad voy a tener necesariamente menos calidad, pero si tengo menor calidad, no importa qué tanta cantidad tenga, eso está mal. Porque el crecimiento de la santificación, el construirnos los unos a los otros, es el ministerio principal de la iglesia. Si somos miembros de la iglesia, nuestra vida es para el reino, para la propagación del reino en las naciones, para la proclamación del evangelio del reino en las naciones, en nuestros trabajos, en nuestra vida, en nuestras familias, en todo nuestro contexto cultural y social. Esa es nuestra misión. Y en la iglesia, nuestro ministerio no es simplemente ir y escuchar una predica o ir y escuchar una alabanza o participar en una clase de experiencia extática sobrenatural. Es edificarnos, ¿no? Y que es crecer espiritualmente, es crecer en amor por los demás, por el
pueblo de Dios, no ámense a ustedes como yo los he amado, por el prójimo y a Dios por sobre todas las cosas, nuestra fe en Dios y en sus promesas, nuestro servicio a nosotros, a los huérfanos, a las viudas, a la sociedad en la que vivimos y la perseverancia en las dificultades, ¿no? En las tribulaciones, en los problemas, en las persecuciones, todo eso es parte del crecimiento espiritual, ¿sí? Si analizamos el fruto del espíritu, que es uno solo, el cristiano maduro, básicamente es un cristiano cuyo su fruto madura, 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 hasta que llega a, a la gloria, ¿no? Porque no paramos de madurar nunca. Entonces, esto está muy bien, y esto está muy bien. Tienen virtudes y obras y fe y todo lo que hace un cristiano cristiano. Pero entonces luego vamos a la demanda pactal y es muy interesante. Porque ya vemos obras acá y vemos obras acá y nos dice esto. Pero tengo esto contra ti. Entonces esta es la demanda pactal. Tolerancia. Quiero usar un color diferente. A ver. Tolerancia. Tolerancia de esta mujer. Esa mujer Jezabel. Entonces, para los que no conocen mucho el Antiguo Testamento, Jezabel fue la mujer de uno de los peores reyes de la historia del reino del norte de Israel. De acá, toda la historia de esta mujer, de su esposo, de Elías y cómo interviene constantemente la vida de Elías, odia a Elías, Elías le tiene miedo, desde su reinado hasta su muerte, que termina siendo eh, terrible, y los perros terminan lamiendo su sangre. Es bastante gráfico, es bastante explícito cuando no va al texto. Y la historia de esta mujer es caracterizada por ser, uno, la mujer en control, de la mujer de carácter. Acab, aunque es el verdadero rey, en realidad depende mucho de esta mujer, y esta mujer tiene mucho poder y ama mucho su poder y busca hacer sus propósitos siempre, y no hay nada que la detenga. Entonces, la mayoría de comentaristas obviamente la relacionan directamente con la Jezabel en el Antiguo Testamento, pero pues puede que esta mujer al mismo tiempo se llamara Jezabel. No, no es poco probable, porque recuerden, si existe esta mujer, como sea que se llame, y si se llama Jezabel, nombre de la mujer que vive y está ahí en Tiatira, estas personas la conocen. Si leemos esta carta en público, cuando llega el mensajero, la lee el pastor o la lee el lector a la iglesia, pasamos por las primeras tres cartas, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que crecer, vemos el estado de la iglesia, vemos que hay que conquistar. Cuando leemos esta carta, si estamos en Tiatira, esta mujer, todos la conocen, todos saben quién es esta mujer. Ya sea que este sea su nombre, que sería aún más cortante, ¿no? En medio de la congregación leyendo esta carta y todo el mundo voltea a verla. O simplemente se lee esto y todos entienden que hace referencia a la Jezabel del Antiguo Testamento y que es esta mujer, que no se nombra por nombre propio, pero que su carácter, su naturaleza es como la de la Jezabel del Antiguo Testamento, que dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales. Acá ya vemos a una mujer que enseña. Y esto puede ser controversial y nos podemos ir por la tangente porque había una mujer que profetizaba o que dice ser profetiza, porque acá esto es lo importante y lo vamos a ver ahorita, pero al menos enseña. Y si estamos en la iglesia, enseña en la congregación. Muchas personas, al ver la relación entre Jezabel y que esta carta está dirigida al ángel de la iglesia en Tiatira, que dijimos más probablemente es el pastor o el obispo o el anciano de la iglesia, el que preside la congregación y el que enseña constantemente la palabra, que no sería raro que este sea la mujer del pastor, sí, la esposa del obispo. Este siendo el caso es aún peor. Puede que sí, puede que no. Pero algo es verdad, y es que enseña en la congregación, tiene un rol de liderazgo. No vamos a hacer una controversia respecto a si la mujer debería enseñar o no debería enseñar basada en este pasaje. Pero algo sí es cierto, y es que esta mujer dice ser profetisa. Es decir,
no es una verdadera profetisa. Vamos a conocer profetisas en el Nuevo Testamento, sí. Las hijas de Felipe, por ejemplo. Vamos a ver la carta de Corintios, que había personas que profetizaban, ¿no? Y entender y definir el rol profético es importante cuando hablamos de profetas y profetisas. Pero no nos desviamos mucho del tema. Lo importante es entender lo que esto significa. Esta mujer no es una verdadera profetisa. No lo es. Y lo que enseña no es verdadera doctrina. Y hemos visto constantemente, casi en todas vemos que hay fidelidad cuando nos apartamos de las malas enseñanzas, cuando nos apartamos de dejar ser, desviarnos por el camino, ya sea por la vía del sincretismo, la vía de la herejía. Constantemente está esta realidad. Ya sea que esto se haya escrito antes del 70 o después del 70, finales del siglo. La falsa enseñanza y la herejía está por ahí, los falsos maestros están ahí, los lobos disfrazados de oveja que Pablo menciona, que Pedro menciona, que Judas menciona, están aquí, ya están aquí. ¿Sí? No es algo nuevo y es algo muy antiguo, porque incluso si decimos que esta carta fue escrita a finales del siglo I, Pablo fue escrito completamente, con completa certeza antes del 70, y Pedro fue escrito con completa certeza antes del 70, porque sabemos que fueron ejecutados bajo Nerón. Y Nerón murió en mediados de los 60. Entonces, esto es un tema constante, pero lo que hace diferente a lo que hemos visto, uno, es que es una mujer. Sí, es una mujer que enseña, y lo que hace y lo que enseña es para seducir a los siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces es muy parecido a Pérgamo en ese sentido, ¿no? En que la enseñanza es no solo algo teórico, no solo es herejía en el sentido de lo intelectual, de lo teórico, pero esto es una vida, ¿no? Una vida inmoral. Y está clasificado en dos cosas. Uno, actos inmorales. Y dos, en comer cosas sacrificadas a los ídolos. La diferencia entonces con el sincretismo. La diferencia entonces con el sincretismo no es que de alguna forma estas enseñanzas son para que la gente evangelice o se meta dentro o combine el cristianismo con la religión romana, la religión imperial. Aunque está muy en vista también esta religión, ¿no? Actos inmorales, comida sacrificada a los ídolos, esto es parte del culto imperial. Acá no estamos en este sincretismo, intentar combinar las cosas, intentar ser aceptados en la sociedad y no perder nuestro estatus en la sociedad y seguir siendo fieles a Dios, ¿sí? Amalgamando estas cosas juntas. Acá es completa seducción, ¿sí? Acá esta mujer con sus enseñanzas está seduciendo, ¿no? Entonces acá no nos está llevando por la vía del sincretismo, acá nos está llevando a abandonar la fe. ¿Sí? Acá nos está seduciendo para alejarnos del camino. Es decir, a cometer adulterio espiritual. Porque esta mujer, y vamos a ver que este es un tema de todo Apocalipsis, ¿no? La gran ramera. No digo que Jezabel en este contexto sea la gran ramera, pero es este espíritu, ¿no? A seducirlos a que abandonen esas buenas obras en las que han crecido. Sí, acá tenemos todo este amor, toda esta fe, todo este servicio, y esta mujer que es una falsa profeta, una falsa profetisa, y que lo que enseña son palabras seductoras, que lo que busca es irnos por la vía de la inmoralidad y el de abandonar por completo la fe, ¿no? Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Entonces acá
vemos que es la inmoralidad de esta mujer la que seduce. Seduce. Puede que esté relacionado con la misma naturaleza de ella. Y puede que ella, en su inmoralidad, aunque esto no hace referencia únicamente a inmoralidad sexual, no es porneia, es todo tipo de inmoralidad. Puede que su misma vida, sí, y los placeres del mundo para esta mujer y lo que hace en su ministerio y con sus profecías y enseñanzas es seducir a la gente para que abandone la verdadera práctica, las verdaderas obras, ¿no? Hablando en términos de fe, estas buenas obras en las que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Le ha dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su moralidad. Entonces, todo lo que ha pasado hasta este momento, la paciencia que Dios ha tenido con esta mujer, es para arrepentirse. Y acá vemos que nuestra actitud muchas veces, cuando nos ponemos en esta profesión de cazadores de herejes, es condenar a la gente, tacharla, excomulgarla, llamarla todo tipo de nombres por diferentes creencias, ya sea de una iglesia institucional o de otra iglesia institucionalizada o de personas que tienen una perspectiva diferente a la nuestra, aunque están dentro de la ortodoxia. Eh, Dios tiene paciencia con estas personas y les da la oportunidad de arrepentirse. Dios le da a esta mujer la oportunidad de arrepentirse. Y le ha dado tiempo. No sabemos cuánto tiempo esta mujer ha ejercido este rol. Pero algo es claro, es que esta mujer no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Y cuando hablamos de personas que están en la fe, que se van por fuera de la fe, que se les da la oportunidad de arrepentimiento, que no se arrepienten, estamos hablando del camino de la apostasía. Esta mujer es el camino de la apostasía, ¿no? Y la tentación de la apostasía, de volver a la vida anterior, de dejar los caminos de Dios, de vivir por nuestros propios caminos. Es la misma vía, porque finalmente el primer acto de apostasía que vemos en la historia redentora es el día de Anieva, ¿no? Es decir, nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, vamos a definir moralidad a nuestra manera, vamos a hacer un reino a nuestra imagen y semejanza, con nuestra percepción de lo que es bueno y lo que es malo. Y vamos a abandonar tu camino. Sí, vamos a abandonar tu reino, tus leyes, tus estatutos, tu carácter, tu amor por nosotros, tu amor fiel. Entonces estamos hablando del camino de la apostasía. Y esto es muy interesante, porque lo vamos a relacionar ahorita con Sardis y para mí es bastante curioso. Por eso la postraré en cama y acá esto significa, la va a matar. Ya le dio la oportunidad de arrepentirse, ella no quiere. No puede, no se le da suficientes oportunidades, no entiende que tiene que arrepentirse, no quiere. El acto último de la apostasía es no me voy a arrepentir, ¿no? Y esto es lo que vemos en la disciplina eclesial, después de todo. El título de disciplina eclesial siempre trae terror en la mente de muchas personas, pero cuando hablamos de disciplina eclesial estamos hablando realmente de la restauración del hermano. El punto de cualquier ejercicio de disciplina es buscar el arrepentimiento de la persona. Por eso, cuando estamos hablando de un ejercicio de disciplina eclesial, estamos hablando de tiempo. Uno no puede comunicar a una persona en un mes, en 2 meses. Así no funciona, a menos que sea ya algo totalmente extremo el caso. El interés siempre es restaurar a la persona, es ver cambio. Y todas las etapas del proceso de restauración no son para hacerlo más público y más horrible, es para que la persona tenga la oportunidad de arrepentirse de todas las formas posibles y que si su acto final es decir, yo no me voy a arrepentir, entonces, ¿qué dice? Como dice Pablo, no, le echamos a Satanás para que así pueda ser salvado. Si él no quiere arrepentirse, le vamos a mostrar que él no es un verdadero cristiano, le vamos a decir ante la asamblea de los santos, él no es un verdadero cristiano, él no es un verdadero creyente, él tiene que realmente entender eso. Y así ojalá Dios va a tener misericordia y lo va a salvar. Lo mismo es esta mujer, pero tristemente esta mujer ahora va a pasar de vida a muerte.
Esas son las consecuencias de su rebeldía, esas son las consecuencias de su inmoralidad y de su seducción. La postraré en cama. Y a los que cometen adulterio. ¿No? Y vemos finalmente que si el pacto es matrimonio y el divorcio solo es en casos de inmoralidad sexual, es decir, en casos de adulterio, el adulterio lleva al divorcio. Y cuando Jesús se divorcia a alguien, cuando Dios se divorcia de un pueblo, no es bonito. Así las maldiciones de Deuteronomio, las maldiciones de Éxodo, las maldiciones en las demandas pactales de los profetas mayores y menores no son un juego. ¿Sí? Y aunque no en toda perspectiva vemos esto como el cumplimiento de todas esas maldiciones y el castigo y el divorcio sobre su pueblo rebelde que ha cometido apostasía, esta es la vida de la apostasía. Ella es una adúltera, ella es infiel a su Dios, y los que siguen su camino, los que siguen sus enseñanzas, los que se dejan seducir por esta mujer inmoral, falsa profetisa, cometen adulterio con ella. Porque ella ya abandonó la fe. Y si yo sigo sus caminos, yo estoy diciéndole a Dios, yo no quiero seguir tus caminos, yo no quiero ser fiel, yo no me voy a arrepentir, aunque sé que lo que estamos haciendo es mal. Yo voy a seguir su camino y yo me voy a acostar con ella. Sí, yo voy a cometer adulterio con ella, adulterio espiritual. Los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y acá vemos entonces un contraste entre esta mujer y lo que hablan las obras, ¿no? Porque finalmente, tenemos que entender que aunque la salvación no es por obras, ¿sí? No es lo que yo hago lo que me salva. Porque eso lo tenemos claro, la salvación es por fe. Las obras son el fruto de mi fe. Jesús mismo lo dice. Un árbol bueno no produce frutos malos y un árbol malo no produce frutos buenos. Punto. Y por eso si yo conozco tus obras. Y yo sé que ustedes y que sus obras son más grandes, sí, que son mayores. Eso está muy bien. Pero no pueden seguir las obras de esta mujer, porque las obras de esta mujer muestran un fruto de apostasía. O el camino de la apostasía. Finalmente, sí, esta mujer es una apóstata, pero estas personas van a pasar gran tribulación si no se arrepienten. Gran tribulación. Y en algunos casos pueden decir la gran tribulación, ¿no? Dependiendo de cómo interpretemos el Apocalipsis. Porque mucha gente tiene la gran tribulación como algo muy misterioso y muy místico. No va a tocar ese tema. Pero al menos acá tenemos la idea, ¿no? Estamos en el camino de la apostasía. A sus hijos, es decir, lo que nace esta inmoralidad, sus hijos espirituales, mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y les daré a cada uno según sus obras. Esto es increíble, porque todo esto es lenguaje de Éxodo, ¿no? Mataré con pestilencias y como en Éxodo, Egipto dio, yo soy, Yahweh. Todas las obras, todas las maravillas que hicieron en Egipto fue para mostrar una sola cosa, que Yahweh es el Dios de su pueblo. Ahora acá nos dice, los va a hacer pasar por gran tribulación a los que son inmorales con ella, a sus hijos, a los resultados de su inmoralidad. Los va a matar con pestilencia. Entonces, todo esto está intrínsecamente relacionado con el nombre Yahweh. Yo soy el que yo soy, ¿no? Yo seré el que yo seré. El que escudriña las mentes y los corazones y les daré a cada uno según sus obras. ¿No? Entonces acá tenemos el círculo de las obras. Y todo el tema de las obras en el centro de esta demanda pactal. Y acá finalmente vamos a relacionar este versículo, esta parte de este versículo del yo soy, con la revelación de cómo se revela Jesús y cómo se asocia o se revela esta iglesia basado en lo que ya reveló en el capítulo 1. El Hijo de Dios, que tiene los ojos como llama de fuego, esto ya lo vimos, Daniel 10, y sus pies son como semejante al bronce fundido, Daniel 10 dice esto. Llama de fuego, no hay nada que sus ojos no puedan ver, sus ojos ven el corazón, sus ojos escudriñan las mentes y los corazones. Que en hebreo es esta misma realidad, ¿no? Pero pues en el mundo helénico estas realidades se separan, mente y corazón. Pero el mente y corazón acá simplemente unidos para hacer referencia al hombre interior, lo que está dentro de nosotros. Él puede ver eso con esos ojos. No hay nada escondido a sus ojos, ¿no? Por eso podemos decir, no hay nada oculto que no será revelado.
en el gran día del juicio. Lo mismo le dice a la iglesia acá. Y a todas las personas que están en la iglesia y que se dejan seducir por malas enseñanzas y que por, externamente parecen ser, pero la inmoralidad de sus corazones es innegable. Está esta realidad. El Señor, Jesús, el yo soy, escudriña las mentes y los corazones. Nada se le escapa. Sí, Él es puro. Él está hecho de bronce bruñido. Sí, sus pies son pureza y sus pies ven y entienden todas las realidades. ¿No? Sus ojos y esta visión de este anciano de días nos dice: yo sé lo que realmente pasa. No hay nada que se me esconde. Y por eso puedo decir: le haré a cada uno según sus obras. Sí, no hay nada que uno pueda consumir que lo haga uno impuro. Sí, no hay nada que uno pueda consumir que lo corrompa. Pero de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? De adentro para afuera está todo, la verdad. Toda nuestra inmundicia. Eso es lo que realmente nos corrompe nuestro corazón y nuestra mente. Entonces tenemos esta realidad. Se han visto sus obras, se han visto las obras de esta mujer, se han visto las obras de los que siguen este camino de la apostasía. Y se le ha dicho a la iglesia: yo los juzgaré y les daré a cada uno según estas obras, ya sea para salvación o para condenación. No porque las obras sean el camino de la salvación, ni fe más obra como es en la fe romana y en la fe ortodoxa, sino la fe es el fruto de, las obras son el fruto de que realmente, ¿en dónde está mi fe? ¿Cuál es la raíz de lo que yo creo y de lo que yo vivo, ¿no? Y acá tenemos entonces el contraste. Pero a ustedes, a los demás, entonces gracias a Dios, no todo el mundo sigue el camino de esta mujer. A cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, les digo que no les impongo otra carga. Sí, ya en esta iglesia todo esto es es bastante, ¿no? Porque tienen que ser fieles, y si esta es una mujer con gran poder y con gran autoridad, que no debería ser, realmente no debería ser, y lo sabemos bíblicamente hablando. Pero que no solo eso, sino que su misión constante es corromper y corromper y corromper. Todos los que no siguen esta doctrina, todos los que no siguen esta enseñanza, que no han conocido las cosas profundas de Satanás. Y puede que acá esté hablando precisamente de estas cosas profundas de Satanás porque tienen una tendencia gnóstica. Puede que sea eso. A lo que haga referencia acá. Puede que sea eso. Pues porque obviamente no serían famosos de decir: uy, seguimos el camino de Satanás. Pero sus obras reflejan su Dios, ¿no? Finalmente. Entonces, estas cosas profundas, este conocimiento profundo y secreto, puede que sean estas tendencias, puede que sí. Les digo que no les impongo otra carga. Sí, Dios es un Dios misericordioso con su pueblo. Lo vemos constantemente, ¿no? Él no nos va a tentar más allá de lo que podemos soportar, etcétera, etcétera. No les voy a dar más carga. Solo les digo: reténganlo hasta que yo venga. Lo que tienen, ahí está. Sigan en el camino, sigan haciendo lo que han venido haciendo. Porque está bien, ¿no? Después de todo, sus obras son mayores que las primeras. Están haciéndolo bien. No hay más carga, ¿sí? Y en esto es un mensaje para todos nosotros. Importante entender: Dios no es un mal Dios. Dios no es un mal esposo. Dios no es un mal padre. Él acá no está acá para explotarnos y para explotarnos y para explotarnos y para hacernos pagar por sufrimiento tras sufrimiento, porque le complace el sufrimiento, y que, mejor dicho, que seamos oro de 18 quilates y seguir siendo purificados, porque no es suficiente ser de 14, no es suficiente ser de 16, tenemos que ser lo mejor de lo mejor y toca pasar mucho por el fuego por eso, ¿no? Muchas veces, cuando estamos pasando por dificultades y estamos siendo perseverantes, no solo a persecuciones externas, sino a persecuciones internas, y enfrentándonos a personas poderosas en la iglesia que se desvían de la fe, Dios tiene misericordia y dice: tranquilo, no les voy a imponer más, solo reténganlo hasta que yo venga.
esperen, manténganse fieles hasta que yo venga. Eso es todo lo que le pide a Tiatira, y eso es un consuelo para nosotros. Finalmente les digo, al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, es decir, estas mismas obras de aquí, estas mismas obras de aquí, estas mismas obras que tenemos que tener y retener, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y esto es increíble, porque ya empezamos a tener una escala mucho más grande que es la recompensa, ¿no? Que es esta corona de victoria, y es autoridad sobre las naciones, sobre los pueblos, sobre los gentiles, sobre toda persona. Vamos a compartir y vamos a ser co-gobernadores, virreyes de este gran rey que es Jesús. Eso es parte de la recompensa. Nosotros vamos a gobernar, nosotros vamos a juzgar el mundo en justicia algún día. Si no solo es sentarnos en el trono a juzgar a la gente que pecó y que no se arrepintió y darles una sentencia, no, es seguiremos siendo reyes y sacerdotes de Dios en la nueva creación. Y estamos aquí para tener autoridad sobre este mundo a fin de cuentas. La recompensa es grande. Esta mujer va a morir, y los que dicen su cabello no van a morir, y ellos no van a tener autoridad sobre las naciones, ellos van a ser juzgados. Ellos van a ser juzgados. Pero esta es la recompensa. Ya hemos visto la grandeza de la recompensa, ¿no? Somos el pueblo de Dios. Tenemos acceso al maná escondido. Tenemos acceso al árbol de la vida. No probaremos la segunda muerte y ahora regiremos las naciones. Esto es increíble. Esto es realmente increíble. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Entonces pasamos a Sardis. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete. Por tanto, si no veías, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Entonces, si en Esmirna vimos una iglesia que, aunque estaba muerta, aunque estaba en persecución, aunque estaba pasando por momentos muy difíciles, y aunque ya tenían un mártir y todo, ¿no? Un mártir reconocido para ellos, estaban vivos, ¿no? Y eran ricos, a pesar de que estaban muertos, estaban vivos. Esto es todo lo opuesto. Sí, Sardis es una iglesia que dice estar viva, pero que está muerta. Ya vimos el camino de la apostasía, acabamos la apostasía completa. Entonces es una iglesia que está muerta. No hay vida, no hay vida, simplemente no hay vida. Las obras las conoce, como ha conocido las obras de todas las iglesias, y les dice, esta es tu realidad. Tú dices que vives, pero estás muerto. Ya, esto es toda tu realidad. Esto es toda tu realidad. Tú ya no hay vida en ti. Tú estás completamente muerto. Tú completamente has abandonado el camino. Te jactas de que vives, pero estás muerto. No hay nada que hacer ahí. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. De morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Y acá es donde dice, lo poco que queda, lo poco que ustedes conocen que está a punto de morir, toca afirmarlo, porque no he hallado completas sus obras. No, sus obras no dan fruto, no dan fruto de fe verdadera, no dan fruto de salvación. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Entonces, ellos han escuchado, ellos han recibido, y esto sabemos que es el Evangelio, es decir, esta fue una iglesia plantada, no sabemos necesariamente por quién,
pero han recibido el Evangelio, lo han escuchado y lo han guardado. ¿Sí? Y lo han escuchado, perdón, lo han recibido y lo han oído, ahora tienen la misión de guardarlo y arrepentirse. Ellos saben cuál es el camino, ellos saben qué es lo que tienen que hacer, ellos saben cuál es el llamado. Y les dice, aún así, en medio de todo esto les dice, arrepiéntanse. No podemos decir que Dios no es un Dios misericordioso, realmente no podemos. Cuando vemos el estado de la iglesia, en Apocalipsis vemos, uno, la realidad. Esto es muy, muy real. En nuestro contexto local, las iglesias no son perfectas. En nuestro contexto local, las iglesias están pasando por muchas tentaciones similares o diferentes o peores o en mayor escala o en menor escala. Pero el llamado siempre está a arrepentirse. ¿Sí? Incluso una iglesia que está completamente muerta. Incluso una iglesia que, en contraste a otras que son vida, esta es pura muerte, también está el llamado. Y esto es un llamado para muchas personas y muchos miembros de iglesias y muchas denominaciones, por ejemplo, que han recibido el mensaje de verdad, tienen oído el mensaje de verdad, pero están completamente muertos. Sus obras no se han realizado, ¿sí? No tienen el peso, no tienen la evidencia de ser de fe, verdadera, de fe salvificada. Se les dice, ahora guárdenlo, ustedes saben lo que tienen que hacer, guárdenlo y arrepiéntanse. Por tanto, si no velas, vendré como el ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Y acá es donde tienen que estar alerta, donde tienen que entender que si no se ponen en vela y si no afirman las cosas que quedan, lo poco de verdad que todavía queda en esa iglesia, y recuerden, si esto es pre-70, nos dice que tan rápido puede caer una iglesia, ¿no? Si es en los 90 nos dice, ok, toma tiempo para que una iglesia caiga, pero la realidad para mí es que esto es muy cierto, no se toman décadas, no se toman siglos para que una iglesia caiga a este punto. Muchas iglesias abren y cierran en un abrir y cerrar de ojos. Muchas iglesias de garaje, pastor que abandona completamente el camino, ya sea por las riquezas, por una muchachita, o una pastora que hace lo mismo por una u otra razón. No se necesita mucho tiempo. Yo no veo evidencia de eso en la realidad y no veo evidencia de eso en los tiempos apostólicos. Tienen que velar, tienen que estar alertas. Porque si no, va a venir como ladrón. Y ya es así de simple. Él no les va a decir cuándo va a venir para que se preparen, ¿no? Y acá vemos la parábola de las vírgenes. Y esto relacionado con Apocalipsis, y especialmente si estas personas van a ver o a escuchar lo que tiene que ver bajo una perspectiva preterista con la caída de Jerusalén, y ver ese gran juicio que sufre esta ciudad, y ver que ese es el mismo Señor que los va a juzgar si no se arrepienten, es bastante aterrador. Es bastante aterrador. Tienen que estar alertas, tienen que ser como las vírgenes prudentes. Tienen que entender, como Pablo, los días son malos, hay que aprovechar cada día, hay que aprovechar el ahora. Hay que estar en vela y hay que tomarse estas cosas en serio, porque muchas veces la muerte viene por una actitud indiferente a las realidades espirituales, ¿no? Siempre tengo mañana me puedo arrepentir, mañana puedo hacer esto, mañana puedo servir, mañana puedo ser misionero, mañana, no, hay que estar en vela. Esta iglesia tiene que estar en vela, porque eso muestra finalmente que afirman lo que le queda, que guardan lo que quedan y que se han arrepentido. Si no están en vela, simplemente dicen, como la mujer arriba, la Jezabel, no me arrepiento. Y este ya es el camino de la muerte, este ya es el camino de la apostasía total, ¿no? Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y esto es para juicio. Esto es para juicio. Sin embargo, como un acto increíble de la misericordia de Dios, pero tienes unos pocos que en Sardis que no han manchado sus vestiduras. En medio de una iglesia que esté muerta, hay gente viva. Y eso
es un llamado para nosotros como iglesia a entender que bien por la sana doctrina, bien por iglesias vivas, bien por iglesias saludables, pero que en medio de iglesias muertas todavía puede haber verdaderos creyentes. Y que si nos ponemos en nuestra misión de solo señalar y señalar y señalar y señalar iglesias, vamos a ser piedra de tropiezo para muchas personas que no conocen la sana doctrina, que no tienen acceso a la verdad y que tienen por la providencia divina una capacidad de interactuar con nosotros. Y nuestro amor por la sana doctrina los va a llevar por el camino que no es, porque los vamos a empezar a tratar mal o a señalar o llamar nombres que ni entienden qué significan ni por qué están ahí. Y pasa mucho, mucho, especialmente gente con la que Dios ha tenido gracia, porque si conocemos más de Dios es por gracia, si tenemos una doctrina más firme, más sólida, más consistente es por gracia. Tienden a ser muy, hoy en día, en los tiempos de antaño eran las personas más humildes, las personas más amorosas. Hoy en día son las personas más pelionas que existen en todo lado. Hay personas incluso en iglesias muertas que no han manchado sus vestiduras y que son fieles a Dios en lo que conocen, en lo que entienden, en lo poco que les queda, en lo poco que han recibido, en lo poco que han podido escuchar y que guardan. Porque la salvación no depende de que sea la presentación perfecta del Evangelio. Hay gente que puede ser salvada en todo tipo de contextos, en todo tipo de iglesias, incluso en iglesias liberales, postmodernas, de sectas, de un nivel institucionalizado. Dios puede salvar personas de ahí. Y hay personas salvas que están en esas iglesias. No son la mayoría. Sí, acá es obviamente unos pocos. No, este concepto de pocos hay que tenerlo claro. Pero las hay. Y debemos amarlos, y debemos buscarlos, y debemos, como iglesia, ser un ente que les dé la bienvenida. Sí, un puente de transición para que vengan y puedan orar a Dios en espíritu y en verdad. Y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Recuerden, blanco es pureza. No han manchado sus 20 horas. Son limpios, han sido hechos limpios. Y esto obviamente es por la sangre del Cordero, ¿no? Es por la obra de Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección, que somos hechos dignos delante de Él. Por eso decimos, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto, ¿no? Acá hay solo autoridad y soberanía. Completamente soberanía. Están en mi mano. Yo tengo autoridad sobre las 7 estrellas, tengo autoridad sobre los 7 espíritus. ¿Sí? Son míos. Yo he sido quedado con ellos. Ustedes no son los dueños de la iglesia. Ustedes no son los dueños del reino. No se las crean. No se las crean. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Esas pocas personas que son fieles y se mantienen fieles, a pesar de que estén en una iglesia muerta, andarán con Él, serán vestidos de blanco, y esa es su recompensa finalmente, ¿no? Son dignos, son hechos dignos en Él, son parte de Él, son suyos, de verdad son suyos, son suyos. Serán vestidos de vestiduras blancas, serán reconocidos por su fidelidad. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y ya conoceremos más del libro de la vida. Pero esto no quiere decir que hay personas que él borra y personas que no borra, aunque para muchos así es. Acá simplemente está diciendo, no porque sea una iglesia muerta. Yo he rechazado a los que son fieles a mí. ¿Sí? Esa es una recompensa para ustedes. No tiene a dónde más ir. Realmente no tiene a dónde más ir. Sí, esta es su iglesia, esta es la comunidad en la que nacieron de nuevo, en la que recibieron a Dios, en la que pueden subsistir. Ahí está su identidad, su empleo, su vida, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la esperanza de ellos? Que Él no los ha olvidado. Que Él no estaba planeando juzgarlos con la iglesia que esté muerta. Sí, su nombre está escrito en el libro de la vida.
Ese es el mensaje. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Son de él, son parte de su pueblo. Reconoceré su nombre delante de mí. ¿Por qué lo reconoce? Porque están escritos en el libro de la vida. Este libro fue escrito antes de la fundación del mundo. Ya lo veremos en Apocalipsis 13. Yo los reconoceré. Las obras de estas personas no son completas delante de mi Dios, no son completas delante del Padre. Pero las suyas, su nombre está ahí. Y son reconocidos por su nombre porque están escritos. Y delante de mi Padre y sus ángeles está claro el testimonio de que son míos y que yo soy de ustedes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, gobernantes de las naciones que juzgarán a las naciones, hombres que son reconocidos por Dios, vestidos de blanco, no por su mérito propio, pero en medio de incluso iglesias muertas han sido fieles y han guardado lo poco que tienen y son fieles a lo poco que tienen y lo poco que conocen. Esta es una victoria increíble sobre la apostasía, el camino de la apostasía, sobre iglesias muertas. La muerte espiritual y no importa en dónde esté uno, si uno es de Dios para siempre y Dios va a tener misericordia de su pueblo para siempre. Entonces tenemos mucho para decir, somos más que vencedores, somos más que conquistadores por aquel que nos amó. Lo vemos aquí, lo vemos claramente en las cartas a las iglesias. Terminaremos entonces en las próximas 2 sesiones las cartas a las iglesias. Tenemos una más con esta visión de conquista y vamos a hacer otra después de una perspectiva diferente. Obviamente muchas veces si han visto Apocalipsis ya han visto esto como patrones iglesias, por eso no me enfoqué en esa perspectiva, sino en Victoria. Y por último vamos a ver las 7 iglesias como 7 etapas de la historia de la iglesia, todas en una sola sesión. Pero bueno, nos falta entonces solo 2, Filadelfia y la Odisea. La Odisea siendo una de las más famosas, ¿no? Pero será todo por esta sesión. Bendiciones.